Por favor, si me indican que se escuche y se va bien. Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, según yo, esto fue lo último que vimos, ¿verdad? La sesión pasada. Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, nada más para recordar, pues estuvimos viendo básicamente los tipos de señales los cuales vamos a estar trabajando, que pues si de manera coloquial sabíamos que había analógicas y digitales, pues básicamente son una subclasificación de lo que son las señales en tiempo continuo y las señales en tiempo discreto. A partir de ahí vimos algunas características como si son pares o impares. Vimos algunas operaciones que se pueden hacer, la suma, la resta, como normalmente lo hacemos de manera aritmética, y algunas otras que tienen que ver con desplazarlas en cuanto al tiempo, desplazarlas en cuanto a la amplitud, o incrementar el tiempo, decrementar el tiempo, o incrementar o decrementar la amplitud de cada una de ellas, hasta llegar aquí a la reflexión. Y yo les comentaba que pues básicamente todo eso, lo que vimos para señales en tiempo continuo, se aplica exactamente igual para señales en tiempo discreto. Nada más para ir viendo cómo puedo distinguir matemáticamente hablando de si estoy trabajando con una señal en tiempo continuo o una señal en tiempo discreto, pues ahorita vamos a ver algunas cosas de tiempo discreto. De ahí nos vamos a pasar algunas propiedades que tiene cada uno, perdón, algunas señales que son muy utilizadas tanto en tiempo continuo, tanto en tiempo discreto, ¿sale? Entonces, déjenme, pongo la presentación a pantalla completa y comenzamos. Bien, entonces, en cuanto a señales discretas, obviamente aplica señales digitales, ya vimos la diferencia de que cada una de ellas. ¿Cómo la puedo encontrar? ¿O cómo sé que estoy trabajando una señal en tiempo discreto y no una señal en tiempo continuo? Bueno, para empezar en tiempo continuo siempre utilizamos la letra T, ¿verdad? La T minúscula. Ya con eso estamos indicando que se trata del tiempo continuo. Y además el tiempo obviamente pues es el argumento de la función en el tiempo, en este caso la Y. Otra característica es que ese argumento lo delimitamos por estar encerrado entre paréntesis. En tiempo discreto, lo que vamos a tener es esa misma señal Y, X, Y, Z, A, B, C, como quiera que se llame, y también va a tener un argumento que tiene que ver con el tiempo, pero ya un tiempo discreto, es decir, N, ¿sale? Esa N significa que son muestras, es decir, que ya está cuantificado en el tiempo. Precisamente esa es la distinción de si le pongo T minúscula, yo sé que el tiempo no está cuantificado, y si le pongo N, el tiempo ya está cuantificado. Entonces, N es el número de muestra en el tiempo actual. Entonces, en el caso de la expresión que tenemos aquí, quiere decir que una señal Y de N depende de lo que valga la entrada en el dato actual, más lo que valía la entrada una muestra antes que la actual. A eso se refiere con N-1. No significa que aritméticamente yo le tenga que restar 1 a N. O sea, para efectos de saber en qué tiempo sucede, sí, ¿verdad? Pero en término general, lo que representa es que me tengo que recorrer o tengo que ver cuánto valía la señal una muestra antes de la muestra actual. Por eso dice N-1. Cuando dice N-2, quiere decir que me refiero a cuánto valía la señal hace 2 muestras. Y N-3, N-4, N-5, etcétera, se refiere a hace cuántas muestras se tomó ese dato. Es decir, los sistemas discretos, pues forzosamente necesitan memoria. ¿Para qué? Dependiendo de cuántos términos yo utilice, necesito estarlos almacenando. Entonces, por eso es que la mayoría de las cosas que hacen procesamiento digital de señales
necesitan memoria, llámese microcontrolador, llámese FPGA, aunque propiamente no tiene memoria, pues se tiene que programar, ¿verdad? Un procesador digital de señales, la computadora, etcétera. Entonces, ¿qué tantos datos puedo procesar? Pues, ¿qué tan capaz es mi sistema? Entonces, hay algunos muy sencillos y otros pues muy complejos y muy vastos en cuanto al manejo de datos en memoria. ¿Cómo lo veríamos físicamente? Bueno, del lado izquierdo tengo representada una señal senoidal de 1 Hz. Por eso, bueno, aquí dice T, pero en realidad, bueno, ya cuando veamos esta parte en el software, vamos a ir viendo de que tengo que hacerle ciertos acomodos, aunque esta señal sí es de 1 Hz, o sea, tiene un periodo de 1 segundo. Aquí dice 6 punto y algo, pero en realidad está en radianes. Hay que hacer la conversión a segundos, pero bueno, aquí lo que quiero que vean es que si son radianes y son segundos, a final de cuentas es tiempo continuo, ¿sale? Entonces, ¿cómo expreso esa señal senoidal? Pues como x de t igual al seno de t, y se ve de manera continua un punto tras otro, aunque cuando lo hacemos de manera por software, ya sabemos que lo que estamos haciendo es visualizarlo como si fuera una señal digital. En realidad le estamos haciendo una señal discreta, solamente la estamos representando analógica, puesto que pasa a través de la computadora y la computadora es un sistema digital, pues entonces todo es digital, ¿sale? Ahora bien, pero estamos hablando ahorita de representación, ¿verdad? ¿Cómo lo representaría? ¿Cómo sería esa misma señal en tiempo discreto? Bueno, tengo el tiempo, o sea, también es tiempo, pero ya no puedo decir que es t, sino simplemente digo que es n. Entonces, cada puntito pertenece a una n. Por ejemplo, en el tiempo cero, pues es la muestra n, a lo mejor esta es la muestra n-1, n-2, n-3, o si lo quiero ver de manera consecutiva, pues hay una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 4 muestras, 5 muestras, etcétera. Y el dato que hay entre cada muestra ya no lo conozco. O sea, yo no puedo conocer cuánto vale la señal entre una muestra y la otra, porque está en términos discretos de tiempo. Y pudiera darse el caso que estuviera en términos discretos o cuantificables de la amplitud. Si ese fuera el caso, entonces ya sería una señal digital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la expresaría? Como x de n, ya no es x de t, igual al seno de n, ya no es el seno de t. Entonces, el seno de lo que vale el tiempo en la muestra 1, en la muestra 2, en la muestra 3, etcétera. ¿Sale? Entonces, ya lo veríamos todo en términos de datos de muestreo o datos cuantificados, principalmente en el tiempo. Si también los cuantificamos en amplitud, entonces ya sería o ya podríamos tratarla como una señal completamente digital. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Por el momento no, profe. Bien, profe. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver algunas operaciones. No las voy a graficar como las de tiempo continuo. Insisto, es exactamente igual, nada más para ver cómo lo encontraría de manera de expresión, así como el ejemplo que viene aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer? Pues igual, desplazamiento en tiempo, desplazamiento en amplitud, escalamiento en tiempo, escalamiento en amplitud. Todas las voy a poner exactamente igual. Aquí nada más voy a poner 2 ejemplos de cómo veríamos representadas esas operaciones para no hacer tan largo esto o repetitivo, porque es exactamente lo mismo que en tiempo continuo. Entonces, por ejemplo, la del desplazamiento en el tiempo, nosotros teníamos x de t menos t mayúscula, ¿verdad? O sea, menos un periodo o 2 periodos o etcétera, ¿no? Aquí lo que tenemos es una señal y de n igual a x de n menos alfa. Ya sabemos que un valor negativo de desplazamiento describe un retraso en la señal, ¿sale? Si alfa fuera positivo, describe un adelanto en la señal. Y en este caso, alfa tiene que ser mayor a 0. Y además debe de ser entero, porque como acá lo vemos, no podemos tener, si esta es la muestra 0 y esta es la muestra 1, yo no puedo decir, entonces la señal, ¿cuánto vale la muestra 1 medio? No, no hay muestra 1 medio. Ya no puedo conocer la señal ahí.
Entonces o es la muestra 0, o es la 1, o es la 1, o es la 2, etcétera, ¿verdad? O sea, no puede estar una muestra en decimal, pues. Entonces, forzosamente, el desplazamiento lo hacemos con respecto al número de muestras y por lo tanto esa alfa debe de ser entera. Ya no debe ser solamente real, sino también debe ser entera. ¿Sale? En el caso, y se fijan, pues la nomenclatura es prácticamente igual, analógica al tiempo continuo, solamente que en lugar de usar paréntesis, uso corchetes y en lugar del tiempo utilizo el número de muestra. En el caso de la reflexión, pues es igual, tengo la señal y menos n igual a x de menos n, pues representa una versión reflejada de x de n. A ver, permítame, creo que ahí cometí, no, sí está bien. Pensé que había cometido un error ahí con un menos, pero no, está bien, perdón. Entonces, ¿cómo lo represento? En lugar de y de t igual a x de menos t, pues simplemente es y de n igual a x de menos n. Lo que vale en la muestra positiva debe de valer lo mismo, pero en la muestra del lado negativo y se acabó, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia, bueno, visualmente hablando, es una diferencia que fácilmente yo puedo identificar cuando me están hablando de un sistema en tiempo continuo o una señal en tiempo continuo y otra que está dada en tiempo discreto. Ya después de esta parte que vamos esas características, pues vamos a trabajar en sí con los diferentes tipos de sistemas y ya nos vamos a ir acostumbrando más al manejo de uno o de otro. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien, entonces, continuamos. Bueno, partiendo de esto, vamos a tener algunas señales, características que normalmente se utilizan para la descripción o procedimientos tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. ¿Sale? ¿Por qué son tan comunes? Porque describen comportamientos que se suelen suscitar cuando se analiza precisamente una señal o un sistema. Ejemplo, cuando vieron la parte de cómo se comporta el capacitor o la bobina en circuitos eléctricos avanzados, pues básicamente eso es un sistema en tiempo continuo, lo que estaban viendo. Entonces, el análisis que hacían a través de las ecuaciones diferenciales, pues fácilmente se pudo haber hecho con la herramienta de la transformada de Laplace, como lo vieron también en ecuaciones diferenciales, que de hecho vamos a retomar un poquito de eso para ejemplificar ciertas cosas a lo largo del curso. Entonces, ese sistema, por ejemplo, siempre se veía que cómo responde al escalón. Pues ahorita vamos a ver cómo se representa el escalón, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. En términos prácticos o físicos, ¿qué representa una señal así? Yo siempre les pongo un ejemplo de un automóvil. Imagínense que van en un automóvil y de repente se atraviesa alguien y se queda ahí parado. ¿Eso cómo lo representarían como una señal? Pues como una señal escalón. Antes no había obstáculo y en cierto instante ya hay un obstáculo fijo y que ya no, ¿cómo se llama? Pues ya no se movió. Entonces, ¿ustedes qué es lo que querían? Pues frenar, ¿verdad? Entonces, ahí verían cómo responde un sistema de frenado ante una señal escalón. Es decir, cómo reacciona el freno de un motor o de un vehículo, perdón, cuando de repente se le pone un obstáculo fijo. Así de simple. Entonces, todos esos tipos de sistemas, por eso se basan en ver cómo reaccionan al escalón. Otro tipo de señal sería el impulso. ¿Cómo lo representaríamos con el ejemplo que le estoy dando? Bueno, imagínense que van otra vez en el vehículo, van ahí en carretera y de repente se les atraviesa un venado, el venado voltea y corre para el otro lado. Entonces es un impulso. De repente vieron un obstáculo, pero se fue.
Entonces, ¿cómo reaccionaría el sistema de frenado ante situaciones donde de repente hay obstáculo y de repente ya no? Entonces, es una señal impulso. Otro tipo de señal que se utiliza es, por ejemplo, la rampa. ¿Cómo representaríamos en el ejemplo que les estoy dando la rampa? Cuando van por la carretera y de repente hay una incorporación, se incorpora un carro y de repente lo tienen ahí, pero el carro va acelerando y de repente pues ya aceleró y ya lo ven más lejos. Entonces, pues es una rampa, es un objeto que se les interpuso, pero no quedó a una distancia fija, sino que va incrementando su distancia. Entonces, ¿cómo reacciona el sistema de freno o el sistema del automóvil ante un evento de esos? Eso nada más por nombrar algo, ¿verdad? Pero en particular en todos los sistemas, ya sean filtros o sistemas de control, pues utilizan ese tipo de señales para identificar el comportamiento de los sistemas y poder tomar decisiones en cuanto a la controlabilidad o en cuanto al procesamiento que quieran hacer. Entonces, esas son las señales que vamos a ver ahorita de cómo se representan tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, porque pues las van a estar utilizando en prácticamente todo. Otros tipos de señales que se utilizan son como las que les presento ahí en la diapositiva, que son las armónicas, que básicamente pues son señales senoidales o señales senoidales desfasadas 90 grados, es decir, cosenos, ¿verdad? Pueden ser senoidales o cosenoidales. Y esta combinación de armónica, bueno, armónica a lo que se refiere que es una señal senoidal que tiene una cierta frecuencia y que puede haber señales que, bueno, más bien, que salen a partir de ella, que tienen cierta característica en cuanto a su frecuencia y amplitud, que dependen de esta misma. Entonces es cuando se generan los armónicos. Entonces, esas señales nos ayudan a poder representar otros tipos de señales, ¿sí? Es decir, esto lo vamos a ver en la unidad temática 4. Va a haber la teoría de Fourier, que en este caso son las series de Fourier, donde nos dicen que cualquier señal nosotros la podríamos representar con puras señales armónicas, es decir, con senos y cosenos que oscilan a diferente frecuencia y con diferente amplitud, y que al sumar esos componentes me va a dar como resultado la señal que yo quiero. Entonces, incluso esa parte teórica también se aplica en los generadores de señales. Un generador de señal tiene como base una armónica, o sea, una señal senoidal. Y en base a la señal de senoidal, con ciertas operaciones, aplicando la teoría de Fourier, se pueden lograr señales no nada más senoidales, sino triangulares, dientes de sierra, cuadradas, que son las que normalmente vemos que podemos usar en un generador de señales. Entonces, pues todo esto tiene importancia y relevancia a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y de muchas otras cosas más. Entonces, una señal armónica, pues la podemos considerar como una señal senoidal o una señal cosenoidal, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces continuamos. Ahora sí, después de la explicación, ¿cómo la representamos? Pues el escalón unitario es la UDT. Ya se imaginarán que la mayoría de los términos pues son acuñados en el inglés y por eso se utilizan cierta nomenclatura de allá. La U de unitario pues es la misma que en inglés, ¿verdad? Entonces la UDT la conocemos como el escalón unitario. ¿A qué se refiere? Que cuando la señal o la función el tiempo es menor a 0, vale 0. Si el tiempo es mayor o igual a 0, la señal ya vale 1. Entonces, antes del 0, la señal vale 0. En el 0 ya vale 1 y de ahí en adelante va a valer 1. Esa es la representación matemática a la izquierda y la representación gráfica a la derecha. La rampa la conocemos como RDT o ramp. También se puede utilizar el término ramp, pero pues, para que quede más corto, pues es R. Entonces, es igual a T por U de T. ¿Por qué multiplica el escalón por T?
Simple y sencillamente para que esa rampa no decrezca en la parte negativa. ¿Sale? Es decir, antes del 0 la señal va a valer 0 y después del 0 vale lo que vale t. Si t vale 1, pues la amplitud también va a valer 1. Si la amplitud vale 2, perdón, si el tiempo vale 2, la amplitud va a valer 2. Entonces, eso de multiplicarla por la u de t es para indicar que antes del 0 la señal vale 0. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo identificar los tipos de sistemas, ya que ciertas herramientas solamente funcionan así, a partir del 0. Antes del 0 no se pueden hacer algunos de los análisis que vamos a estar revisando. ¿Sale? Entonces, por eso es que viene multiplicado t por u de t, para evitar que esa rampa se extienda hacia la parte negativa. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo bien, profe. Bien, entonces me indican si están capturando pantalla o anotando, si no, para continuar, por favor. Espera un poquito, profe. Sí, nada más me indican cuando ya para continuar. Por mi parte ya. Gracias. Bien, entonces continuamos. Tenemos el escalón simétrico, que básicamente es igualito al escalón, pero el escalón simétrico o función signo, que le llaman, sí contempla la parte negativa, es decir, cuando el tiempo es menor a 0, la señal vale -1. Cuando el tiempo es mayor a 0, la señal va a valer un 1 y se representa con SJN de signo, o signal, más bien, aquí es signal y acá pues literalmente le ponemos como señal signo, pero esto es un escalón simétrico para darnos a entender mejor. Es decir, tanto mantiene el 1 en la parte positiva del tiempo, como mantiene el 1, obviamente negativo, en la parte negativa del tiempo. Tenemos la del pulso, esa señal pulso, donde no es una señal, no es un tren de pulsos, pues no es una señal cuadrada, sino simplemente es un pulso rectangular, una señal que de repente sube, se mantiene un cierto instante de tiempo y luego baja, que es muy diferente a la señal impulso, que ahorita la vamos a ver. Entonces, en el pulso se representa como como rectangular o rectangular en español, de t. Si el valor absoluto del tiempo es mayor a 0.5, es decir, si vale -1, -2, -3 o 1, 2, 3, etcétera, la señal vale 0, que es la parte izquierda y derecha de la señal. Si el valor absoluto del tiempo es menor o igual a 0.5, es decir, si está entre -0.5 y 0.5, la señal va a valer un 1, ¿sale? A igual que a todas las demás, si alguien me dice, es que yo quiero que el pulso vaya de -1 a 1, pues le hacemos una amplitud en el tiempo. Es que yo no quiero que vaya a 1, que vaya a 10, pues le hacemos un escalamiento en amplitud y así sucesivamente. Por eso es que se dan las herramientas previas que vimos, ¿no? Es aplicable a cualquier señal. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no. Bien, me indican si ya puedo continuar, por favor. ¿Me permite un poquito, profe? Sí, nada más me avisas cuando ya.
Listo, profe. Bien, continuamos. Bueno, al menos vamos a ver otras dos funciones más que son las típicas o más utilizadas para hacer estos tipos de análisis. Son la función triangular. En este caso tenemos que vale 0 cuando el valor absoluto del tiempo es mayor a 1, es decir, hacia la izquierda o la derecha del 1, la señal debe de valer 0. Y vale 1 menos el valor absoluto del tiempo cuando el valor absoluto del tiempo es menor a 0. Entonces, en la parte de que va hacia la izquierda o la derecha, es decir, entre menos 1 y 1, la señal va a valer lo que vale el triángulo, ¿verdad? O sea, cuando vale 0, el 0 si es menor o igual a 0, entonces 1 menos 0 vale 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para formar el triángulo. Esa es una manera. Por ejemplo, podríamos haber puesto aquí dividido en dos rangos, la parte de la recta que está a la izquierda del triángulo, la parte que está a la derecha del triángulo, y le hubiéramos puesto aquí más intervalos. O sea, el chiste es que sí se haga la función triángulo, ¿no? Y en este caso, como está ahí el vértice central es el más alto, pues se puede representar de esa manera. Luego tenemos la función impulso, donde un impulso es un pico estrecho y alto con área finita. Aquí, ¿por qué dice que es área finita? Porque casi siempre lo que decimos es que un impulso es una señal que tiene una duración de 0 segundos y tiene una amplitud de infinito. Entonces, si lo dejamos de esa manera, como que tiene 0 en cuanto al tiempo y tiene una longitud o una amplitud de infinito, pues eso, ¿cómo lo podemos calcular, verdad? Entonces, de manera ideal, eso sería un impulso. Ya de manera práctica, pues podemos decir que es un pico estrecho y de área finita, es decir, son señales que de repente llegan, que duran algunos cuantos milisegundos o algunos cuantos nanosegundos y que su amplitud de repente sube. No sé si estamos hablando de voltaje, a lo mejor el voltaje eran 100 volts y de repente durante un milisegundo llegó a 500 volts, pero nada más un milisegundo. Entonces, esa parte es la que nosotros ya podríamos decir que es un impulso, y eso sí tiene un área finita, porque tiene tanto una base, que en este caso sería el milisegundo que dura de tiempo, y tendría una altura, que es la parte de a qué tanto voltaje se incrementó, ¿verdad? Entonces, a esa función impulso también se le conoce como delta T o función de Dirac. Así también se le puede conocer, ya sea para procesamiento de señales o para control. Entonces, o delta de Dirac, también a veces le llaman. Entonces, esa delta de T, ¿cómo la represento? Vale 0 para todo tiempo diferente de 0, es decir, a la izquierda y a la derecha del 0 vale 0, y en el instante 0 vale infinito. Si nosotros vemos esa definición contrastada con lo que dice, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero es la razón es por la que les acabo de explicar. O sea, matemáticamente hablando esto es lo correcto, pero físicamente hablando esto es prácticamente imposible. Entonces, por eso se dice que dura un periodo de tiempo muy corto y aumenta su amplitud de una manera drástica, de tal manera que sí se puede calcular esa área para poder, por ejemplo, ¿esto para qué se utiliza? Para saber cuánto consumen en el arranque, por ejemplo, un motor, y después ese arranque se traduce en cuánto desfasas la señal senoidal con que alimentas el motor, y eso se traduce a un factor de potencia, y eso se traduce a que la comisión les cobre de más, ¿verdad? Por no tener equilibrado su sistema, cosa que seguramente vieron en la parte de potencia trifásica en circuitos eléctricos avanzados. Entonces, esa es la definición de un impulso, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, nada más me indican si ya avanzo o están tomando nota para continuar. Bien, creo que nadie dice lo contrario, entonces continuamos.
Estas mismas señales las tenemos que usar, pero de manera discreta para hacer análisis, no en tiempo continuo, sino en tiempo discreto. Entonces, vamos a ver las mismas, pero representadas en tiempo discreto. Entonces, ahora ese impulso unitario o delta o Dirac, en lugar de ser delta de t, pues ahora es delta de n, donde para todas las muestras diferentes a 0 va a valer 0. Entonces, las muestras que sucedieron antes de la muestra 0 valen 0. Y los datos que sucedieron después de la muestra 0 valen 0. Pero en la muestra donde el tiempo vale 0, en ese instante la amplitud vale 1. Entonces, volvemos a lo mismo. Teóricamente, pues este es un impulso unitario. Físicamente, ¿qué va a hacer? Pues no dura un tiempo 0. Dura el tiempo muy pequeño, de tal manera que lo alcanzo a graficar, ¿verdad? Entonces sí tendría una área finita. Es decir, pues obviamente en lo que llega al sistema de conversión, me da el dato y en lo que va y busca el otro, pues eso es lo que dura. Y en lo que lo guardo en memoria quizá. Entonces, aunque yo lo represente así como tiempo, en realidad lo único que estoy representando es decirle, en ese instante de tiempo donde puedo tener una muestra, ahí vale 1. ¿Sale? También tenemos el escalón unitario. En lugar de ponerle U de t, pues ahora tenemos la U de n. Y lo cual quiere decir que para todas las muestras anteriores al 0, a la muestra 0, mi señal va a valer 0. Y para todas las muestras a partir del 0, mi señal vale 1. Y entonces, si nosotros hiciéramos una unión de estos puntitos, pues básicamente lo que tendríamos es el mismo escalón que vimos acá, ¿verdad? O sea, es exactamente lo mismo, pero ya cuantificado en el tiempo, entonces ya es una señal discreta. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, todo bien. Bien, gracias. ¿Me indican si ya puedo continuar, por favor? ¿Me permite un poco? Sí, nada más me avisas cuando ya. Listo, profe. Bien, continuamos. También tenemos la rampa unitaria. En lugar de tener R de t, ahora tenemos R de n, donde para todas las muestras que suceden antes de la muestra 0, mi señal va a valer 0. Y para todas las muestras que valen de 0 en adelante, mi señal va a valer en amplitud lo que vale el número de muestra. Muestra 1 vale 1, muestra 2 vale 2, muestra 3 vale 3, etcétera, ¿verdad? Si queremos modificar cualquier señal, otra vez, podemos volver a aplicar el desplazamiento en amplitud, desplazamiento en tiempo, ¿sale? Y todas las demás que hemos visto de manera anterior. Tenemos el pulso rectangular. Aquí no sé si se me pasó, la borré la señal, pero es lo mismo, ¿no? El pulso es esta señal que vimos aquí abajo, pero representada de manera discreta. Ahí está. Y se le conoce como rect también, de n sobre 2n. Aquí el único término que aparece nuevo es esa n mayúscula, ¿sale? Esa n es el periodo de una señal discreta. Ese periodo es el tiempo en el que estamos analizando la señal. Es de manera análoga, cuando nosotros tenemos una señal periódica, pues tenemos t minúscula, que es la duración del tiempo, ¿verdad? Es mi variable. Y si yo le pongo una t mayúscula, quiere decir que es
el periodo de esa señal continua, ¿sale? Acá es algo similar. Cuando yo hablo de n minúscula, hablo del tiempo, pero en forma ya de muestras. La muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, etc. Cuando indico la n, estoy diciendo en realidad, o sea, es la parte, le estoy diciendo cuántas muestras hay en esa señal que estoy trabajando, ¿sí? O sea, el total de muestras que quiero. Entonces, es como si fuera el periodo de una señal discreta. Entonces, si el valor absoluto de n es mayor al periodo o al tiempo que va a durar, entonces mi señal vale 0. Es decir, a la izquierda y a la derecha del valor absoluto de la muestra n, mi señal va a valer 0, siempre y cuando esa muestra sea mayor a lo que quiero que dure el pulso, o sea, al periodo. Si esa muestra es menor a lo que quiero que dure el pulso, entonces la señal vale 1, ¿sale? Entonces, de esa manera formaríamos el rectángulo, pero de manera discreta. Nada más no, o sea, lo único que no sé por qué está ahí, pues es la indicación gráfica, pero pues aquí lo que nos interesa es la parte conceptual, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si podemos continuar, por favor. Sí, profe, adelante. Bien, entonces, mira, lo que seguiría básicamente es ya definir una señal de un sistema y ver las propiedades que puede tener, tanto para tiempo continuo, y para tiempo discreto. Sin embargo, bueno, después de eso, el temario indica que veamos un ejemplo de cómo obtener señales analógicas a discretas y viceversa. En lo particular, me gusta cambiar ese ejemplo ahorita. ¿Por qué ahorita? Porque aquí es donde vamos a ver esa unión entre lo que les estoy diciendo de tiempo continuo y lo que les digo de tiempo discreto, esperando que de esa manera, cuando veamos ahora sí las propiedades, más bien la representación y las propiedades de ambos tipos de sistemas, hagan uso del concepto de la conversión y de cómo se hace el paso de ir de una señal tiempo continuo a una señal en tiempo discreto y viceversa. Entonces, lo que vamos a ver enseguida, digamos que es un ejemplo general de cómo sería ese proceso de conversión y cómo podemos ir viendo el cambio de tiempo continuo a tiempo discreto ya con un ejemplo más elaborado y no con señales que son digamos, las más conocidas, que son las que les presento ahorita, ¿verdad? Que son precisamente las señales continuas y discretas, pues más comunes o más utilizadas, ¿sale? Entonces, lo siguiente que vamos a ver es ese ejemplo. Dice, ejemplo de conversión de una señal analógica a una señal digital y después hacemos lo contrario, ¿sale? Dice, un sistema de conversión análogo-digital cuenta con un convertidor análogo-digital de 8 bits de resolución. Tiene una frecuencia de muestreo de 100 Hz y un rango de conversión de 0 a 5 volts. ¿Esos datos de dónde los saqué? Pues básicamente los saqué de un convertidor análogo-digital. Ahorita que veamos la explicación, les voy a pasar unos archivos. Entre ellos va a ir la ficha técnica de un sistema de conversión, no con el objetivo de saber utilizar el convertidor, sino con el objetivo de que vean que este tipo de parámetros son los mínimos indispensables que necesitamos para poder determinar que un sistema de conversión es bueno o malo para un cierto caso, ¿verdad? Entonces, les voy a pasar eso para que vean que dónde vienen y en qué forma nos dan estos datos los fabricantes. Las preguntas son, o lo que hay que determinar es el voltaje mínimo que requiere el convertidor para acceder al siguiente nivel de cuantificación. Entonces, todo eso tiene que ver con esos datos que están arriba
Y por eso es que desde ahí partimos para ver qué es eso de la cuantificación, porque hasta ahorita nomás dijimos que era establecer ciertos valores en la amplitud, pero no vimos cómo establecerlos. Y aquí nos vamos a dar una idea de cómo se establecen, ya con números, ya con datos. La otra es, cada cuánto tiempo se puede tener una nueva lectura en el convertidor, es decir, cada cuánto tiempo se genera una nueva muestra, ¿verdad? Y con eso poder saber cuántas muestras voy a obtener con los datos que tengo ahí arriba. Porque hasta ahorita lo que hemos dicho es que pues se cuantifica en el tiempo, pero tampoco hemos visto cómo es que es ese proceso de cuantificar o qué involucra o para qué sirve, ¿verdad? Entonces, con esto nos vamos a dar una mejor idea. Y la otra es que vamos a digitalizar la señal mostrada en la siguiente imagen. Ahorita les pongo la imagen, pero además también les voy a pasar la imagen, porque si no aquí en la pantalla se va a ver muy diferente, ya cada quien que la tenga y la pueda usar a hacerle zoom o lo que sea. Entonces, ¿por qué la podemos digitalizar? Porque tanto la estamos cuantificando, es decir, estamos sacando un número de muestras, la estamos cuantificando en tiempo, pero también la estamos cuantificando en amplitud al saber cuál es el nivel que se requiere para acceder a los diferentes niveles de cuantificación en amplitud. Entonces, recuerden que si cuantificamos tiempo y cuantificamos amplitud, entonces ya podemos sacar una señal digital y hay que mostrarla o hay que obtenerla y expresarla tanto en números binarios como en número hexadecimal. ¿Sale? ¿Hay hasta ahí alguna duda o pregunta? Obviamente, pues falta todo el desarrollo, ¿verdad? Nada más es para ver si se entiende el porqué del ejemplo ahorita. Profe, solamente dijo que después nos iban a enseñar cómo sacar esos datos, ¿verdad? No, ahorita enseguida. O sea, les voy a No, pasar los datos y los vamos a revisar. Por ejemplo. ¿Mande? O sea, ¿de dónde salen los 100 Hz y eso nos va a enseñar después, verdad? No, ahorita. O sea, lo que les dije fue que, o sea, les estoy explicando el ejemplo y les dije, cuando les puse en esta parte, leí esto, les dije, les voy a pasar la ficha técnica para de ahí ver de dónde salen esos datos. Cuando les dije que íbamos a digitar la señal mostrada en la imagen, les dije, ahorita les paso la imagen para que ustedes la tengan. O sea, no después, ahorita. O sea, nada más en cuanto me digan que ya no quedó duda del por qué de ver el ejemplo. No sé, hay dudas de cómo sacarlo, ¿verdad? Para eso es el ejemplo. No sé si quedó ahora sí claro. Profe. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces esta sería la señal de ejemplo, pero insisto, ni siquiera le tomen captura, ahorita se las paso por el chat mejor, para que cada quien la tenga y le pueda hacer el zoom, le pueda hacer rayar, anotar, lo que sea, según lo que vayamos haciendo, ¿sale? Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla para pasarle los datos ahí de una vez por el chat y que ya los tengan. Permítanme. Nada más en lo que los cargo al chat y se los voy pasando. Dicho sea de paso, si en el chat, bueno, antes, oye, a veces me pasaba que no aparecían los archivos en el chat o de repente no los podrían abrir desde el chat. Si les ocurre así, típicamente a veces es cuando estamos trabajando desde un navegador, no desde la aplicación, o cuando estamos desde algunos teléfonos móviles. Si eso ocurre, recuerden que en el canal se van al equipo al que pertenece la clase, en el canal general, ahí va a haber unas pestañas que estaban arriba, si ya actualizaron la plataforma, ahora están del lado izquierdo, ahí por donde está el nombre donde dice canal general, y ahí hay un apartado de archivos, todo lo que pongamos en el chat, todo que les ponga en una publicación, ahí se va a quedar, entonces también desde ahí lo pueden acceder. Entonces, ahora sí me callo para
írselos mandando y ya cuando los tengan todos, regresamos al ejemplo para trabajarlo. Permítanme. Bien, le subí 3 archivos, como lo había indicado, uno correspondiente a la ficha técnica del convertidor, la figura del ejercicio, y les puse una tablita en Excel. Esa nos va a servir para ir almacenando los datos que vamos a ir obteniendo cuando vayamos resolviendo el ejercicio. ¿Por qué en una tablita? Para tenerlos ahí de rápido y porque también los vamos a utilizar para el proceso, o sea, nada más como referencia, también los vamos a utilizar como para el proceso de convertir ahora de una señal digital a una señal en tiempo continuo. Nada más, por favor, me indican que sí ya puedan acceder a los 3 archivos. Sí, profe, sí se puede. Bien, ahora permítanme, déjenme, yo abro el archivo. El primero que vamos a usar es el de la ficha técnica, ya sea que ahorita lo estén viendo en pantalla o lo quieran seguir ustedes en su pantalla, no hay ningún problema. Permítanme, déjenme, la comparto. Entonces, antes de pasar a resolver el ejercicio, pues voy a dar esa explicación de por qué esos datos son necesarios cuando queremos pasar de tiempo continuo a discreto. Insisto, no es cómo es que se debe de usar un convertidor. Simplemente es cómo
o qué datos son los que más importan en un convertidor, ¿sale? Y con eso dar la explicación de por qué es importante saberlo, de trabajar o cuando queremos pasar de sistemas continuos a discretos y viceversa. Me indican que ya estén viendo en pantalla la ficha técnica, por favor. Ya, profe. Muy bien, gracias. Déjenme nada más aquí ajusto el celo un poquito más grande. Ahí está. Bien, entonces, normalmente los convertidores análogo-digital, cuando estamos utilizando microcontroladores, hoy en día, pues ya los incluyen dentro del encapsulado. Anteriormente, la mayoría no. Bueno, anteriormente, pues estamos hablando, no sé, hace 2, 3 años que terminé la carrera, no se crean, ya hace como 20 años. Entonces, de veras, ahorita me puse a pensar, bueno, poquito menos de 20 años antes, los microcontroladores ni siquiera eran capaces de entregar la corriente suficiente como para prender un LED. Así se las pongo de fácil y para que vean todo lo que ha avanzado. Entonces, tampoco tenían periféricos como los que normalmente usamos, o sea, traen ahora hasta los chips de 50 pesos que antes costaban un montonal. No traían eso, no traían PWMs, no traían manejadores de puertos para la corriente, no traían convertidores, todo se lo teníamos que conectar de manera externa. Entonces, este ejemplo que le estoy dando es de eso entonces, pero los datos que queremos se siguen aplicando hoy en día, nada más con prestaciones mejores. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿dónde más los podíamos encontrar? Pues los podíamos encontrar en un procesador digital de señales, donde eran más avanzados y a veces ya incluía los módulos de conversión. ¿Dónde más? En los FPGAs, muchas de las veces en las tarjetas de desarrollo no vienen, sino que había que conectárselos por separado. Entonces, como quiera que sea, de a poco los fueron integrando a los sistemas que ahora conocemos y entonces se nos hace ya de lo más común que los sistemas ya los tengan, pero en realidad pues es un periférico aparte, ¿verdad? Los tenemos que trabajar con un periférico aparte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si sí son compatibles con los sistemas que los quiero conectar cuando quiero hacer uso de ellos, ¿verdad? Que en este caso, insisto, no, la idea no es que aprendan que aprendan a utilizar el convertidor, sino ver la parte que nos interesa del proceso de conversión y ver la importancia de por qué se trabajan los dos, ¿verdad? Tanto el tiempo continuo, tanto el tiempo discreto. O sea, no es que uno sea mejor que el otro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, volviendo a lo que a los datos que yo les daba ahí en el ejercicio, decía que la señal pues estaba dada en un rango de 0 a 5 volts y eso lo podemos encontrar aquí, miren. Ese rango aquí no lo dice, es decir, yo no lo voy a predeterminar, sino me lo va a dar el fabricante, ¿sale? Dice 0 a 5 volts Analog Input Voltage Range. Entonces, de ahí me está diciendo que lo voy a poder utilizar con señales que quiera convertir que estén entre los 0 y los 5 volts. Si son negativos, no me sirve. Si son mayores a 5 volts, tampoco me sirve. Y además dice que necesito una entrada simple a 5 volts, o sea, una alimentación TTL básicamente, que es lo que nos dice aquí. Miren, aquí nos marca TTL Low Level Voltage. Básicamente las diferentes tecnologías de fabricación abarcan TTL y CMOS, son las más comunes. Entonces en TTL sus voltajes son entre 0 y 5 volts. Cuando escuchen algo, funciona con señales TTL, quiere decir que sus señales funcionan de 0 a 5 volts, o sea, una señal digital común como la conocemos. Antes no tenía tanta relevancia porque todo era de 0 a 5 volts. Hoy en día tenemos señales digitales que pueden trabajar de 0 a 3.3, ¿verdad? Muchos microcontroladores ya trabajan a 3.3 volts. Y muchas cosas que todavía no son tan comerciales, incluso ya trabajan a 2.2 volts.
¿Qué representa eso? Pues que consumen menos energía y si los utilizan en sistemas autónomos, pues va a durar más la batería, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, siempre es importante saber cuáles son las características que tiene la señal que quiero convertir para escoger el convertidor correcto. ¿Por qué? Porque el convertidor no se va a adecuar a lo que yo quiero. Yo tengo que buscar el convertidor adecuado para lo que quiero, ¿sale? O sea, hay algunos que sí son un poquito más complejos o más sofisticados, como lo quieran llamar, y que nos permiten tener varios rangos de conversión. Ejemplo, por ejemplo, los convertidores que trae un PLC, que es un controlador lógico programable, que ya cuando vean la materia de automatización, ahí deben de revisarlo. Esos convertidores son multirangos, se pueden seleccionar diferentes rangos de conversión dependiendo del tipo de señal que quiera convertir. En este caso, este no es de los más sencillos, pero siempre debemos de checar eso, ¿sale? Entonces, de ahí es de donde sale el dato de que el rango de conversión de ese convertidor es de 0 a 5 volts. Entonces, tenemos que verificar que la señal que estemos analizando pues sea de 0 a 5 volts. En ese caso, sí, ¿verdad? Según el ejemplo, según la gráfica que les pasé, lo podemos utilizar. Luego nos dice, determina la cantidad de muestras que se pueden generar, o sea, cada cuánto tiempo voy a obtener una muestra. Lo que debemos de buscar en la ficha técnica del convertidor que hayamos seleccionado es lo siguiente, miren. Aquí está, tiempo de conversión. Siempre tenemos que buscar este parámetro, el de tiempo de conversión. Este también es muy variado dependiendo del modelo del convertidor. Y otra vez, el convertidor no se va a adecuar a lo que se necesita, a lo que ustedes necesitan, sino nosotros tenemos que tener bien claro qué necesitamos para cierta tarea o cierto proyecto y escoger el convertidor adecuado. Si este no es, pues buscar otro, ¿sale? Así de simple. En este caso, digamos, yo les había dicho que este ya tiene sus mínimo unas 2 décadas existiendo, si no es que 3 o más. Son de los más comunes que antes se utilizaban. Y me dice que tiene un tiempo de conversión de 100 microsegundos, es decir, este es el tiempo que le toma en que llegue la señal analógica, lea la señal analógica, pase por el proceso de conversión, luego pase por proceso de conversión me refiero a que pase por todos esos eh, eh, modos en los que se puede convertir una señal analógica digital, que ahorita no los voy a, no es tema, pues no los vamos a ver, eso lo deben de ver, se me hace que no me acuerdo si en electrónica analógica o en la primera materia de micros o algo así, ¿verdad? La verdad no recuerdo, ¿eh? Pero ese proceso de conversión, pues hay diferentes métodos. Ya depende del fabricante cuál use. Pero en este caso, lo que tarda en leer la señal, que pase por ese método de conversión y que nos lo pueda mostrar o tener disponible para usarlo, se requieren 100 milisegundos. Entonces, lo más rápido que puede hacer este convertidor es tener una muestra, es decir, pasar de analógico a digital lo que vale la señal cada 100 microsegundos, que para los datos que se manejan hoy en día, digamos que para ciertas aplicaciones ya es lento, pero si no requerimos más que esa velocidad, pues es completamente usable para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nos los dan el dato, pero en frecuencia de muestreo. Entonces, o frecuencia de conversión, perdón, frecuencia de conversión o frecuencia de muestreo. En este caso nos lo dan en tiempo, pero de ahí podemos sacar la frecuencia y si nos dan la frecuencia, pues podemos sacar el tiempo sin problema. Por ejemplo, ahí hagan la operación. ¿Cuánto sería la frecuencia con la que pudiéramos estar muestreando la señal con los 100 microsegundos? Hagan la operación, por favor, y me dicen cuánto les da.
¿Cuánto les da? Si le están haciendo a mano, me espero, ¿eh? Preguntó de la frecuencia, ¿verdad, profe? Sí. ¿Cuál es la frecuencia si tenemos un periodo de 100 microsegundos? Serían 10.000 Hz. Así es, serían 10 kilohertz, ¿verdad? Normalmente pues lo pasamos a kilohertz o megahertz según sea el caso. Que les digo, para ciertas aplicaciones a lo mejor hoy en día se nos haría hasta poco, pero para ese entonces y a un precio accesible pues era mucho, ¿verdad? Todavía, si nomás lo que queremos es ver el proceso de conversión, pues es rapidísimo. Cada 100 microsegundos puedo tener una muestra o un tiempo de conversión, perdón, una frecuencia de conversión de 10 kilohertz. Nada más para que se den una idea, por ejemplo, los sistemas de adquisición de datos que normalmente traen sistemas de conversión, digamos ya de manera académica, andan entre los 10,000, más o menos a esto, lo mínimo que trabajan es esto, 10 kilohertz, pero se pueden ir hasta unos 250 kilohertz. Ya de manera industrial, pues podemos ir hasta 300, 400, 500 kilohertz. Y si hablamos de sistemas de comunicación, pues nos vamos a ir hasta frecuencias más altas, ¿no? De conversión. Entonces, digamos que este es de uso general, pero pues nos va a servir para lo que tenemos. En el ejemplo, yo les puse ahí, si no mal recuerdo, que tenía una frecuencia de 100 Hz. ¿Por qué le puse una frecuencia de 100 Hz? Porque si le ponemos la frecuencia máxima que tiene aquí, imagínense en un segundo de señal, tendríamos que tener 10,000 muestras y para estarlas calculando, pues la verdad no se antoja. Nada más lo que queremos ver es el proceso para tener clara la idea de qué hace. Por eso es que ahí no le dejé exactamente el tiempo que corresponde a la ficha técnica, porque si no, cuando acabamos, se va a acabar el semestre y nosotros seguiríamos sacando valores de cada una de las 10,000 muestras, ¿no? Por eso le puse solamente 100 Hz. ¿Cuál es el otro dato que viene ahí en el problema? Dice, encontrar el voltaje mínimo que se requiere para que el convertidor acceda al siguiente nivel de cuantificación. Y arriba nos dicen que tiene una resolución de 8 bits. Entonces, a partir de la resolución, nosotros podemos saber cuánto vale ese nivel de cuantificación para determinar qué valor le vamos a asignar a ese que entra y decirle, ¿sabes qué? No puedes valer 1.3 o vales 1 o vales 1.5, por así decirlo, ¿verdad? Ya después lo calculamos específicamente para esto. Se fijan, aquí también viene eso de la resolución. Resolución 8 bits. Que para hoy en día, digamos que ya se queda corto. Todavía hay muchas aplicaciones que trabajan a 8 bits, pero hoy en día podemos tener convertidores sin problemas a 10, 12, 14 o 16 bits, que pues recuerden que no precisamente aumentan el doble, sino pues es de manera binaria, ¿verdad? Cada 2 a la 8, o sea, eso quiere decir que podemos tener 2 a la n bits de resolución. Por ejemplo, en este caso, los 8 bits, si tenemos 2 a la 8, nos da 256.
quiere decir que podemos tener 256 niveles de cuantificación. No se preocupen, esa parte ya cuando hagamos el ejemplo, pues lo vamos anotando de acuerdo a lo que nos vaya pidiendo en cada uno de los incisos del ejercicio para que lo tengan por escrito. Pero básicamente eso es, si nosotros tuviéramos un sistema de resolución a 10 bits, nada más le aumentamos 2 bits y ahora tenemos o podemos cuantificar a 1024 niveles. Entonces, con el mismo voltaje a más niveles, ¿qué sucede? Pues que tenemos una mejor manera de representar variaciones pequeñas de voltaje. Si la resolución es muy pequeña, entonces las variaciones de voltaje pequeñas no las vamos a alcanzar a medir y entonces vamos a perder mucha información de la señal. Y aquí es donde entran diferentes cosas en las cuales nosotros tenemos que determinar cuál es lo mejor para nosotros. Si le damos muy poca resolución, tengo pocas muestras, mi señal no la puedo representar de manera correcta, pero ocupa poca memoria el sistema. Si le aumento mucho el número de muestras, voy a poder representar de una mejor manera la señal, pero voy a necesitar un sistema bastante capaz en cuanto a memoria, porque entre más resolución tiene, más niveles de cuantificación tiene y más datos son los que hay que almacenar junto con el tiempo de conversión. Entonces, ahí tenemos que hacer pues digamos que un equilibrio, donde, dicho sea de paso, no hay una receta secreta, ya después de a poco, o ya cuando estemos en el ejemplo, lo vemos, para que quede un poquito más claro de qué factores nos pueden ayudar a decidir tanto el tiempo de conversión como la resolución, ¿sale? Entonces, esos 3 datos son los que más importan, no son todos, pero ahorita para ejemplificar lo que queremos hacer, de ver el proceso de conversión para ver la importancia que tiene el trabajar con datos analógicos y digitales y ver las diferentes herramientas que tiene, pues esos 3 son los más importantes que debo de revisar, ¿sale? Ya de manera general, pues también debemos de ver cómo funciona. Déjenme ver dónde está la gráfica con las terminales. Aquí está. Entonces, ya de aquí también depende de con qué yo vaya a controlar la conversión. Es el tipo de convertidor que debo de seleccionar. A este tipo se le llama que es paralelo. Miren, aquí está. ¿Por qué es paralelo? Porque los 8 bits de resolución nos los da todos a la vez. Aquí está de la terminal 18 con el bit menos significativo, que es el digital bit 0, hasta la terminal 11, que es el bit más significativo, que es el bit digital número 7. Entonces, cada 100 milisegundos, estos van a ir cambiando conforme cambie la entrada. Y la entrada está dada entre las terminales 6 y 7. Entonces, otra característica que hay que buscar es cómo me va a dar la señal digital. A esto se le llama que me la da en paralelo. Actualmente es muy difícil que nos encontremos un sistema moderno con este tipo de señal de salida paralela. Normalmente reducen el encapsulado. ¿Por qué? Porque en lugar de darme los bits en paralelo, me los dan por una sola terminal a manera de una señal serial. Normalmente con el protocolo de comunicación I²C o SPI. Entonces ya se están ahorrando ahí muchas terminales y entonces el encapsulado reduce su tamaño. Esa es otra ventaja, ¿verdad? Que cuando quiero integrar muchas cosas, al poder reducir los tamaños, pues me queda algo más pequeño, que gasta menos energía y menos cables, menos pistas, menos ruido, menos problemas. Entonces, también hasta en eso hay que fijarnos, ya de manera general, ¿verdad? Para cuando quiero usar uno. Entonces, esto se dice que me lo dan en paralelo. Si me lo dan en una sola línea, normalmente va en serie y pues es más pequeño el encapsulado. Otra característica que tienen los convertidores, ya no hablando propiamente solamente del sistema de conversión, sino los convertidores en sí, es la entrada. Si se fijan, dice la terminal 6 es Bin más, la terminal 7 es Bin menos. Esto también viene explicado acá arriba, me regreso un poquito. Ahorita nosotros la verdad es que eso no nos importa, pero para que tengan completa, digamos, la información del por qué.
eso viene aquí. Entonces dice, differential analog voltage inputs. Quiere decir que el convertidor puede tener dos modos. Uno que le llaman el modo simple, single mode, no recuerdo si por aquí vi algo, creo que no. O modo diferencial. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando tengo el modo simple, la terminal 7 que dice voltaje de entrada negativo, esta va directamente a tierra. ¿Sale? Así tal cual, directamente a tierra. Sí. Bueno, cuando yo sé que el voltaje que voy a convertir está referenciado a tierra, pues esta también la pongo a tierra. ¿Sale? Si yo no, y el voltaje solamente entraría por la terminal 6. Si yo no conozco si tiene o no polaridad mi voltaje, entonces lo tengo que utilizar el modo diferencial, donde yo no puedo identificar claramente cuál es positivo y negativo, o simplemente que no hay una tierra, entonces necesito que el voltaje entre las dos terminales sin conectar la tierra. ¿Sale? Ejemplo, como los termopares. Un termopar, ya saben que es un transductor que convierte la energía de calor en energía eléctrica a través de una diferencia potencial entre sus terminales. Esa diferencia de potencial, como su nombre lo dice, solamente es eso, una diferencia de potencial, no es un voltaje. Es decir, no hay una manera de ponerlo a tierra y medir el voltaje, sino se tiene que medir la diferencia de potencial entre las dos terminales. Cuando eso ocurre, aquí los vamos a poner entre las 6 y las 7 sin conectarlo a tierra. Hay sensores, por ejemplo, de presión de agua que se utilizan como niveles del nivel de líquido que también dan un voltaje, una diferencia de potencial en sus terminales, no dan un voltaje referenciado a tierra. Entonces, para esos casos también lo puedo introducir el voltaje entre los dos y ya internamente se hace todo un proceso para que al final de cuentas nos dé el valor del voltaje como si lo tuviéramos ya referenciado a tierra, ¿sale? Pero sin necesidad de tener una terminal de tierra. O sea, por eso les digo que son muchos aspectos ya si nos vamos a meter a esto, pero insisto que para nosotros, pues los primeros tres que les dije son los más importantes. El rango, la resolución y la conversión, el tiempo de conversión, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy para no quedarnos a la mitad del proceso de la resolución del problema y que se vea de manera completa. Pues lo veríamos la siguiente sesión, que es el próximo jueves. Para ese día, si pueden ya sea imprimir la hojita de la gráfica y de la tabla, a lo mejor les serviría, digo, lo dejo de manera opcional porque si por ejemplo están viendo en pantalla lo que voy a ir haciendo y lo replican ya en la parte impresa, pues a lo mejor queda mejor entendido que estar cambiando o switchando ahí entre las ventanas, ¿verdad? Entonces, si creen que les sirva, yo recomendaría imprimir tanto la tabla como la parte de la gráfica, o sea, la señal, ¿sí? Si no, no hay problema, vamos a estar haciendo el procedimiento aquí tanto en la pantalla como de manera escrita, ya con mostrándoles pues la parte analítica de la resolución del problema, pero si tienen tiempo y lo consideran, sí recomendaría que la imprimieran. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, nos veríamos la próxima sesión, ¿sale? Entonces, dejo de compartir pantalla. Gracias, profe. Y pues nos vemos. Sí, nos vemos. Saludos, cuídense.